Aleluya. Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición el poder estar en este lugar ministrando la palabra del Señor, y usted que está en su casa, pues siéntase bendecido porque el Señor le ama. Amén. Y podemos nosotros ministrar la palabra con confianza porque sabemos que hay hijos, ¿sí? Y hay siervos, siervas, hay cristianos, ¿verdad? Hay pueblo de Dios que tiene hambre y sed de la palabra. El Señor, en el nombre de Jesús, Padre, usa mi vida, Señor, usa mi boca, Señor, usa todo mi ser, Padre, la gloria, como un vaso de bendición para cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, basado el ministerio quíntuple, Padre, que nos cubre, bendícenos con tu hermosa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Creemos, hermanos, que Dios es bueno, y para los que no me conocen, pues yo soy pastor Mario Janel de la Iglesia de Cristo, la Fuente de Poder, allá en Nueva Santa Rosa. Es un privilegio nuevamente estar por este medio, y que pues si no es presencial, pues es virtual, usando los medios de comunicación que ahora tenemos en este tiempo. Amén. Entonces, ahí donde usted está en su comodidad de su casa, pues vamos a entrar de lleno al tema que el Señor ha puesto en mi corazón para poderles ministrar a ustedes. En el nombre de Jesús, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6. Oiga qué dice la Biblia. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Me llama la atención, hermano, cómo se expresa y cómo nos habla el Señor a través de él mismo. Entonces pasó el Señor por delante de él, proclamó: el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Usted sabe que en el contexto, Moisés, el siervo de Dios, vuelve a subir a lo que es, hermano, por las tablas de la ley que había hecho. Amén. Dios baja de una nube, dice la Biblia, y le habla a Moisés. Oiga que dice en el verso 7: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, oiga, pues a Dios de una u otra manera no se le pasa nada. Amén. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que usted hace, sabe lo que yo hago. Amén. Pero dice que aquí una de las cualidades de Él es que Él es fiel. Amén. Entonces, la fidelidad de Dios no se puede comparar a la fidelidad del hombre, porque la fidelidad de Dios es eterna. Amén. Nosotros como humanos, como personas, hermanos, de una u otra manera podemos fallar. Pero la Biblia dice que aunque nosotros permanezcamos o seamos infieles, Él permanece fiel. Amén, porque Él habita en la fidelidad, Él es fiel en todo. Amén. Es lento, es compasivo, es misericordioso. Amén, abundante en misericordia. Pero en este punto lo que yo me quiero centrar es, según este tema, yo le he puesto como nombre la fidelidad de Dios para su iglesia. Cuando recibe la fidelidad de Dios, Él espera que su iglesia sea fiel a Él en todo tiempo. Entonces vemos que la fidelidad de Dios, hermanos, es de doble vía. Para su creación, para las nuevas criaturas, para los hijos, es de doble vía. Él es fiel con usted, y lo que Él anhela de nosotros mismos como sus hijos, como su pueblo, como la amada, hermano, que seamos fieles a Él. Amén. Y la fidelidad del Señor para su vida, oiga, que dice que la fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Amén. O sea, que Él lo que ha prometido a su vida, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén.
El que promete, hermano, tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar esa virtud, la fidelidad, la fidelidad. Y esa palabra fidelidad es del original hebreo, numeral 571. Dice que es estabilidad, verdad, confiabilidad, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro y verdadero. Amén. Entonces podemos ver, hermano, que la seguridad de Dios para su iglesia es verdadera. Amén. ¿Y cómo quiere Dios que usted y yo actuemos en este tiempo, hermano, y que estemos seguros de Él? ¿Por qué? Porque Él es fiel a usted y a mí. Él es fiel a su vida. Él es fiel a todo lo que usted y yo hacemos. Entonces Él es lo que anhela de su vida y de mi vida, que seamos fieles, que podamos tener seguridad en Él, que podamos caminar rectamente, que podamos vivir verdaderamente en Él. ¿Para qué? Para que la fidelidad de Él, hermano, que es la esencia de Él mismo, hermano, ministre nuestras vidas. Porque lo que han hecho mucho pueblo en este tiempo, hermano, de la pandemia, hermano, es ya no serle fiel a Dios. Si no le es fiel al hombre que ve, cuánto más a Dios que no lo ve. Por eso la fidelidad de la iglesia tiene que perdurar, porque es una virtud. Es algo que está en ella, es algo que de una u otra manera recibió de parte del Señor Jesucristo. Oiga qué dice la palabra, qué es lo que tiene que hacer usted y yo en este tiempo que estamos viviendo, en la fidelidad de Dios, hermano, para su iglesia y la fidelidad de usted para Él. Oiga qué dice, que es reconocer su señorío sobre su vida o sobre tu vida. ¿Reconoces el señorío del Señor en tu vida? Oye qué dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y le guardan sus mandamientos. Oiga, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios y Dios fiel. La pregunta en este momento sería, ¿será que nosotros en este tiempo le hemos sido fiel al Señor o permanecemos siéndole fiel a Él? ¿O ya dejamos de serle fiel a Él? El problema es cuando el pueblo le deja ser fiel al Señor, de una u otra manera se siente, hermano, descubierto. Se siente inseguro, porque la fidelidad de Dios lo que ministra es seguridad, lo que ministra es verdad. Amén. Y la iglesia en este último tiempo, hermano, en la cual estamos viviendo, necesita sentirse seguro con Dios, seguro, necesita tener la verdad en Cristo Jesús. Otra versión, el mismo pasaje dice, en la Dios habla hoy, dice: reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para los que le aman y cumplen sus mandamientos. El punto entonces está aquí, hermano, cuando Él es fiel, cuando Él bendice las generaciones tras generaciones, porque le aman, hermano, y de una u otra manera nosotros tenemos que hacer algo para que Él pueda bendecir, hermano, cumplir su fidelidad hacia nosotros. Es que nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos. Nosotros tenemos que bendecirlo, tenemos que reconocerlo. Amén. La Reina Valera 60 dice, el mismo pasaje de Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso, hermano, nosotros nos debemos de sentir bendecidos, porque el Señor hasta el día de hoy es fiel. Yo no sé si tú te sientes, hermano, seguro con lo que Él es para tu vida,
Porque cuando tú eres fiel a Dios y guardas sus mandamientos y los cumples y lo bendices, hermano, de una u otra manera Él sigue siendo fiel. Aun cuando tú le falles a Él, aun cuando tú dejas de hacer cosas y le dejas de ser fiel a Él, Él permanece fiel, porque es la esencia de Él, la fidelidad es la esencia de Él. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. La traducción lenguaje actual dice: por eso ustedes deben de reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esa palabra reconocer es del hebreo, el numeral 3045, yadá. Oiga, que es reconocimiento, comprender, conocimiento, cuidar, declarar, dirigir, discernimiento, examinar, mostrar, oiga, reconocer, sentir y tener. Entonces, cuando usted, hermano, examina, hermano, que el Señor es su Dios, Él es fiel, usted está reconociendo su señorío sobre su vida. Amén. En otras palabras, hermano, ya no se manda solo. Usted le cree al Señor y Él está obrando en su vida. Amén. Porque cuando nosotros le venimos a los pies del Señor, hermano, nosotros nos mandábamos a sí mismo. Y a veces nosotros notábamos las cosas que nos sucedían. Decían, que yo soy bien pila, yo puedo hacer las cosas, yo lo tengo porque me lo merezco. Sin saber qué es la fidelidad de Dios, sin saber qué es la misericordia de Dios. Amén. Cuando ves a tus hijos, que están haciendo lo correcto y están siendo bendecidos, es porque de una u otra manera el Señor te está siendo fiel a ti, porque tú le eres fiel. Pero ¿qué pasa cuando hay un pueblo que no le es fiel al Señor? Por ejemplo, ahorita, pues en el nombre de Jesús, ustedes no están solos. Ustedes siguen teniendo pastor, ministro, siervo, que los dirige, que les ministra. En este tiempo en el cual su pastor está pasando las circunstancias adversas que todos lo tenemos que pasar, hermano, en este tiempo es en el tiempo donde cual, hermano, la fidelidad al ministro se tiene que ver, se tiene que demostrar. Porque no tiene que ser, hermano, solo de diente a labio, sino tiene que ser, hermano, de hechos. La fidelidad de Dios es para siempre. Él es fiel. Oiga, ¿qué dice en el contexto? En el Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tú y yo antes no éramos pueblo, hermano, andábamos descarriados, andábamos, hermano, de un lado para otro, andábamos perdidos, estábamos hundidos en el lodo cenagoso, hermano. Pero cuando el Señor nos vio con ojos de misericordia, cuando nos alcanzó su fidelidad, su amor, hermano, empezamos a sentir esa presencia del Señor y en el cual nos empezamos a levantar. Amén. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y en el verso 7 dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó, guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Por eso, hermano, que alguien que llega a los pies de Cristo, hermano, y se jacta, hermano, y empieza a jactarse a sí mismo, hermano, déjeme decirle que de una u otra manera está equivocado, porque, hermano, nosotros no valíamos nada. Pero por la misericordia, por su fidelidad de Dios, hermano, que éramos nada, ahora, hermano, valemos la sangre de Cristo. Por eso es la fidelidad de Dios para su iglesia.
Por eso, ¿qué espera Dios de su iglesia? Que nosotros lo reconozcamos, que reconozcamos su señorío sobre nuestras vidas para que nosotros podamos sentirnos seguros en Él. Amén. Porque Él nos amó. Amén. Porque Él nos amó primero. No fue tú y yo que lo hayamos amado primero. Él nos amó a nosotros primero. Amén. ¿Qué más? Oiga, cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 7:11 dice: cumplan pues los mandamientos, leyes, decretos que en este día les ordeno que pongan en práctica. O sea que la palabra de Dios se tiene que poner en práctica, no solamente ser un oidor olvidadizo, dice la Biblia, sino un oidor eficaz, que lo que oye lo pone en práctica, lo que oye y presta atención, hermano. Por eso usted hoy se ha tomado la tarea, hermano, de poderse sentar a poder escudriñar la palabra, a poder escucharla, poderla meditar, y luego en el tiempo preciso de Dios usted y yo la vamos a poner en práctica. Amén. Oiga qué dice en el verso 12: si después de haber escuchado ustedes estos decretos, los cumplen y los ponen en práctica, entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su alianza y las promesas que hizo a los antepasados de ustedes. Él va a cumplir, hermano. Él es fiel. Por eso, hermano, no te debes de mover del lugar donde estás. Espera pacientemente al Señor y Él hará la obra en tu vida. Él tiene cuidado de sus hijos. Por eso muchos, hermanos, han perdido la visión, muchos han perdido la vista en el sentido de seguir al Señor Jesucristo, y empiezan a retroceder siéndoles infiel al Señor. Por eso, hermano, uno de los puntos principales aquí es cumplir sus mandamientos. Amén. Y ponerlos en práctica. Cuando cumples y pones en práctica, mire, ¿qué es lo que Él hará? Él es Dios fiel y sin injusticias. En Él no hay injusticias, porque Él es justo. Deuteronomio 32:4 dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticias, justo, recto es Él. Entonces, cuando Él ve tu fidelidad hacia Él, oye lo que dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Y Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Entonces eso es lo que Él aplica a nuestras vidas, hermano. Es de que nosotros podamos caminar en justicia. Amén. Que seamos justos en nuestros caminos, que haya fidelidad, hermano, y que seamos rectos en todo. Por eso la iglesia en este tiempo, hermano, tiene que caminar por fe. Amén. Y no por vista. Porque cuando crees a la palabra, le crees a aquel que no ves, pero le crees a la palabra que está plasmada en un libro, en unas hojas. Pero esa misma palabra que tú lees, que tú le crees, va a empezar a llenar tu vida, va a empezar a poner el querer como el hacer en tu vida, para que puedas obrar fielmente hacia Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él es un Dios fiel y sin injusticias. Oye, ¿qué dice en el verso 5? En forma corrompida se han portado con Él, no son sus hijos debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato, ignorante. No es tu Padre que te compró, Él te hizo y te estableció. La Biblia dice que el apóstol Pablo escribió y dice que todo lo que les pasó a ellos es una sombra y figura para nosotros, o sea, un ejemplo. Porque este pueblo dice que en una forma corrompida se han portado con Él. Dice, no son sus hijos debido a los defectos de ellos.
¿Por qué? Porque eran una generación perversa y torcida. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros por la fe, hermano, somos hijos de Abraham. Y por la fe caminamos, hermano, sabiendo que nuestras generaciones en Cristo Jesús son benditas. Nuestros hijos son benditos. Amén. Por eso nosotros tenemos que caminar en fidelidad hacia Dios, enseñándole a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, poderles trazar el camino para que ellos nunca se aparten, para que ellos vean que nosotros hemos sido fiel con Dios, Él ha sido fiel con nosotros, para que nuestros hijos en el tiempo de la angustia, en tiempo del hambre, en tiempo de la escasez, en tiempo de la zozobra o de la angustia, de la aflicción, hermano, nunca sean infieles a Dios, sino que obren bien delante de Él. Por eso, hermano, es muy hermoso el poder ver a un hijo fiel, un hijo que realmente se siente seguro. Amén. Yo no sé si te has sentido seguro con tu pastor. Amén. Pero déjame decirte que este hombre, como ministro, hermano, se ha sentido seguro de nuestro Padre espiritual, hermano. Nos hemos sentido seguros y hemos salido de la misma casa. ¿Por qué? Porque nos han ministrado la palabra que nos da seguridad, nos da confianza para poder emprender y hacer algo bueno, para poder emprender y empezar a serle fiel a Dios, porque hasta el día de hoy su fidelidad ha sido con nosotros. Por eso, hermano, en ese tiempo debes de creerle al Señor que Él es un Dios fiel y sin injusticias. Entonces, ¿qué anhela Dios de tu vida y de mi vida? Que no seamos injustos, que caminemos en justicia, que caminemos en rectitud. Porque mientras caminamos en rectitud, Dios está obrando, Dios haciendo la obra. Lo que a ti, a mí nos parece imposible, Él lo está haciendo posible. Él lo está haciendo posible. Cada día lo está haciendo posible. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo de tu parte. Y lo que Él te prometió, Él es fiel para cumplirlo. Amén. ¿Qué más? Proverbios 6:16 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 son las que detestables. Oiga, los ojos que enaltecen, la lengua que mienten, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo y esparce mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Oye, lo que Dios dice que aborrece, oye, los ojos que enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren hacia lo malo, el falso testigo que esparce mentira y que siembra discordia entre los hermanos. Hermano, está caminando en injusticia, está siendo injusto. Y eso dice la Biblia que el Señor, hermano, no lo acepta, que es algo detestable para Él. Por eso cuando nosotros caminamos en justicia es porque estamos reflejando a Él mismo, porque Él es justicia, Él es justo, y a ti y a mí nos ha justificado por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Proverbios 17:15 dice, en el contexto: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Mire, el que justifica al impío. Y el impío, hermano, es el que ya no es piadoso. Amén. Dejó la piedad. Y el que condena al justo, ambos son iguales por abominación al Señor. Porque por eso muchos, hermanos, dejan de ser piadosos y se convierten, hermano, en la calidad de ser un impío. Ahora, lo que demanda el Señor en el Salmo 43:1 dice:
el salmista, oye lo que declara con su boca y dice: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Miren lo que le pide el salmista entonces: hazme justicia. El Señor es justo y Él quiere hacerte justicia. Pero si nosotros estamos obrando mal, como lo declara en Proverbios 6, 16 hasta el verso 19, hermano, es algo que a Él no le agrada. Por eso la iglesia en este tiempo se tiene que guardar, le tiene que creer al Señor. No podemos estar hoy en la iglesia y mañana fuera de la iglesia. No podemos estar hablando de Dios hoy y mañana estar hablando mal de Él. No, estamos obrando mal, somos injustos. Por eso es lo que la iglesia tiene que crecer, hermano, en la justicia de Dios. Ser justos en todo. ¿Qué más? Oiga, Lucas 18, 7 dice: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Será que Dios no hará justicia por tu vida, por mi vida, cuando clamamos día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, que es pronto ya. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y hermano, y eso es lo que ahorita se ha perdido, es la fe en Dios. Y cuando se pierde la fe, hermano, se obra injustamente. Y cuando se obra injustamente, hermano, ya tenemos por tardanza, hermano, la venida del Señor. ¿Por qué? Porque dice: el Señor ya se tardó, ¿para qué lo voy a esperar? Y mire lo que el Señor dice a través de su palabra, que cuando Él venga, ¿qué quiere hallar en el Hijo, en la iglesia que se ha guardado para Él? Fe. Y sin la fe es imposible agradarle a Dios. Tú y yo tenemos que caminar en fe. Oye, ¿qué dice Lucas 18, 8? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios quiere hallar fe cuando Él venga. Y usted se da cuenta en el contexto, esa es la parábola de la viuda y el juez injusto. El juez, hermano, siempre oía a la viuda, siempre la oía, y de una u otra manera, oye lo que refirió él, dice, oiga, en capítulo 18, verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, por eso es importante orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea que no había respeto para el hombre terrenal, mucho menos a Dios, que no lo veía, pero al que sí veía no lo respetaba. Entonces, ¿cuánto más no iba a respetar a Dios que no lo veía? Y oiga qué dice: hazme justicia, le dice, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y el verso 7: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Por eso, hermano, aquí lo que nos está refiriendo, dice en el contexto, que debemos orar siempre, siempre, y no desmayar. Esta mujer siempre se acercaba al juez injusto, siempre, siempre, hasta que de una u otra manera él dice: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos? Tú y yo somos escogidos. Tú y yo, el Señor nos ha comprado con su preciosa sangre. Él hará justicia. ¿Por qué? Porque tú clamas día y noche.
Entonces, cuando hay una entrega total en buscar la presencia de Dios, hermano, hay una respuesta. Lo que el enemigo quiere poner en tu vida, que Dios lo reprenda, es que tú te desesperes, que pierda la paciencia. Este juez injusto lo que estaba perdiendo era la paciencia. Y cuando tú eres impaciente, actúas alocadamente. Y ese es el peligro, porque después el enemigo, que Dios lo reprenda, empieza a burlarte de ti por lo que hiciste. Por eso nosotros le debemos de creer al Señor, hermano, que Él es un juez, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios fiel, que Él no paga como nosotros pagamos. Es un tiempo que la iglesia se levante en búsqueda de la presencia del Señor, porque Él declara: os digo que pronto les hará justicia. Tú que tal vez estás pasando circunstancias adversas y no sabes qué hacer y dices: yo no sé qué hacer, yo no sé si Dios está a mi favor, yo no sé, yo estoy obrando, yo estoy haciendo, pero no veo la mano de Dios. No te desesperes, no te muevas de ese lugar. Espera, porque pronto el Señor hará justicia. El Dios hará justicia. Lo que Él quiere que tú en este momento y yo tengamos en este momento es que tengamos fe, que nos movamos en fe, que le creamos a Él. Amén. Por eso nosotros, hermanos, debemos de creer que Él es un Dios justo, un Dios verdadero, que en Él no hay injusticias. Amén. ¿Qué más hay en la fidelidad de Dios para su iglesia? Mire, debemos de servirle con fidelidad. ¿Qué más? Caleb dice que se mantuvo fiel al servicio de Dios. Josué 14:9 dice: ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Mire lo que le declaran a Caleb. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: todo lo que tocare la planta de nuestros pies, dice que iba a ser de él y de sus descendientes. ¿Dónde se manifestó él en su fidelidad? ¿Dónde fue donde él fue fiel, hermano? En todo, en todo. Cuando él le fue fiel a Dios, hermano, él tuvo solvencia de poder llegar con Josué y hablarle. Amén. No reclamarle, sino de hacerle saber de que él permaneció fiel al servicio de Dios. Amén. Vea en el verso 10 dice: ya han pasado 45 años después de que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy. Este día, con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía en el día que Moisés me envió para la batalla. Oiga, para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Si usted se da cuenta, hermano, 40 años tenía Caleb cuando le hicieron esa promesa. Y a los 85 años viene delante de su siervo, viene delante del siervo Josué y le empieza a decir cómo él actuó, cómo él fue fiel al servicio del Señor. Y tenía solvencia de poder pedir lo que él tenía a favor de él. Por eso dice, oiga, en el contexto, en el 14:7 de Josué: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo le sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. La fidelidad hacia Dios hizo que Caleb se manteniera
firmes y fiel al Señor, aunque vio las circunstancias, aunque vio los problemas que lo rodeaban, pero lo que sintió en su corazón, lo que el Señor le estaba certificando en su corazón, eso lo declaró. Amén. ¿Por qué? Porque él, hermano, yo me imagino que él vio con sus ojos espirituales lo que Dios tenía para su vida. Amén. Pasando ya 45 años, a sus 85 años, él declara con sus propias fuerzas que aún mantenía esa fortaleza, esas fuerzas. Cuando tú le eres fiel al Señor, tú le eres fiel, Él es fiel contigo. El Señor fue fiel con Caleb, con Josué. El Señor fue fiel con ellos. Y ellos le respondieron con fidelidad hacia Él hasta el último día. Por eso el pueblo, hermano, cuando el Señor le decía a Josué solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Él tenía que tener un esfuerzo, tenía que agregarle valentía a lo que estaba pasando en su vida para poder llegar a esa tierra prometida. Por eso nosotros como hijos, como ministros, hermano, como siervos, hermano, el objetivo nuestro, hermano, es de que el pueblo, hermano, llegue a esa tierra prometida, establecerla ahí y que pueda permanecer. Porque cuando permaneces en Cristo Jesús, Él permanece en tu vida. Él es fiel contigo. Y en Caleb, la fidelidad de Dios perduró en su vida. Por eso tenemos que creerle al Señor, que Caleb se mantuvo fiel al servicio de Dios. Y en este tiempo que como iglesia, Buena Dádiva, hermano, debemos o deben de ser fiel primero a Dios y al ministro que los cubre. Porque el ministro que el Señor llevó ahí a su casa, a esa casa bendita llamada la Buena Dádiva, hermano, es porque Dios tiene algo preparado para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la fidelidad de Dios. Ustedes no quedaron a la intemperie, no quedaron abandonados, sino quedaron, hermanos, protegidos con la sangre de Cristo. Quedaron resguardados, hermano, por el manto apostólico. Porque también tienen la palabra que el ministro les lleva. Entonces, hermanos, no están padeciendo de hambre. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, hermanos, Dios ha sido fiel con el ministro que ha puesto en su casa para ministrarle la palabra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes, permanecer fieles al Señor en el servicio. El pastor delega, hermano, y cuando hay fidelidad en el pueblo de Dios, hermanos, no están diciendo, ay, pastor, y no puede ser un poco más temprano. Ay, pastor, y no puede ser en la tarde. Cuando hay fidelidad del pueblo hacia el ministro, hermano, y cuando hay delegaciones, hermano, qué lindo es recibir, hermano, delegaciones. Por eso, hermano, yo estoy acá gozándome de la palabra porque, hermano, mi padre espiritual, hermano, me dio este gran privilegio sabiendo que mi hermano pues está ahorita en su recuperación. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si yo no soy fiel? Digo, ay, pastor, pero si viera que no tengo transporte. Ay, viera, pastor, que no hay buses. Pastor, yo viajo cada fin de mes. Cuando le eres fiel a Dios en tu servicio, el Señor te bendice. Por eso en el servicio hay bendición. Y el pueblo que le sirve a Dios fielmente, que no lo ve, pero sí ve al ministro que tiene delante, que está ministrándole la palabra, hermano. Ahí está administrándole, ahí le está sirviendo a Dios.
Por eso yo siempre he dicho, hermano, que se cumple. Y a mí, cuando yo conocí a Jesucristo como único Señor y Salvador de mi vida, hermano, ese texto bíblico se me quedó en mi mente y en mi corazón. Ahí está, siempre, en cualquier momento lo puedo mencionar. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Mire, cuando tú obras, cuando tú eres fiel en el servicio al Señor, porque sabes que no es al hombre que le estás sirviendo, hermano, y estás sabiendo que es el servicio para Dios, hermano, pero estás honrando al ministro, hermano, oye, vas a recibir la recompensa que está en el verso 24. Porque la recompensa de Dios, hermano, viene de Él. Ahí está en el verso 24, Colosenses 3:24. Por eso, hermano, qué lindo es cuando le sirves a Dios fielmente. Porque en la fidelidad de Dios hay bendición. Hay bendición. Si le has dejado de servir a Dios, te quedaste a medias. Hermano, el ejemplo de Josué, de Caleb. Caleb estaba reconociendo que a sus 85 años él todavía tenía ese vigor, esa fortaleza. Si se lo prometieron 40 años y ahora tenía otros 45, sumándole eran 85 años. Hermano, para que alguien venga a decir eso, hermano, es porque realmente le ha creído al Señor y vive por fe. No vive por lo que mira, sino por lo que no mira. A los 85 años, se lo prometieron a los 40, pasaron 45 años. Tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Aleluya. Josué 14:11 dice: y todavía mantengo las mismas fortalezas que tenía en el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. ¿Sabe por qué? Porque él sabía a quién le servía. Le servía a Dios y honraba al ministro que Dios había puesto. Es una bendición, hermano, cuando uno tiene un siervo, un ministro, un padre espiritual. Cuando uno dice: he aprendido de este varón, he visto. Yo me recuerdo, hermano, que mucho tiempo atrás, cuando yo empecé, hermano, en Puerta de Restauración, a los pies de mi pastor, hermano, nosotros venimos y como decía, nadie se daba cuenta que estábamos nosotros aquí. Pero yo me recuerdo que un día mi pastor me dijo: ahora ya oíste la palabra, involucrate, servirle a Dios, porque cuando le vas a servir a Dios, Dios te va a ser fiel, Dios va a abrir puertas. Y ese tiempo yo estaba pasando una situación de trabajo, una escasez de trabajo, estaba desempleado, hermano, y cuando yo le empecé a servir al Señor, y algo que me dijo mi pastor fue: solo servirle al Señor donde te puedas deleitar. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucho pueblo no ve su bendición. Es porque no se deleita en el lugar donde está sirviéndole a Dios. Porque cuando hay deleite, hermano, hay bendición, hay paz, hay gozo, hay alegría. Hermano, estás en paz, estás tranquilo. Y así me lo dijo él. ¿Y sabe dónde empecé a trabajar? En el área de niños. Mire, surgió el área de prejuveniles ahí, hermano, con un ministro, con un siervo, hermano, que me ayudó, y estudié también a través de la escuela bíblica, ¿verdad? Y con la doctrina. Y me lo topé ya siendo él el siervo que me estaba conduciendo, enseñando la obra a través de la palabra.
Pero el punto que quiero dejarte en tu corazón es, cuando hay deleite en el servicio, hay una bendición. Tienes solvencia para poder pedir, no para poder reclamar. Todo lo contrario a lo que hizo Caleb. Él tuvo solvencia. Amén. Porque él fue fiel a Dios. Cuando hay fidelidad en el servicio, hay bendición. Y mi pastor me decía, mira, querés ser un buen primero, sé un buen segundo. Y yo le creía al Señor. Soy lo que soy. Yo soy inmerecedor de lo que tengo. Pero a Dios le place darlo. ¿Por qué? Porque le he servido al Señor. Le he creído al Señor. Me he metido en lugares donde yo creo que realmente decía, Señor, ¿será que me llamaste para esto? Señor, si es realmente este el lugar para ti, Señor, házmelo sentir en mi corazón, porque yo quiero servirte. Yo quiero serte fiel, porque tú eres fiel a mi vida. Y Dios lo ha hecho. Oye, ¿qué dice la Biblia en Génesis 17:1? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Cuando tú le sirves con fidelidad al Señor y llevas una vida intachable, hermano, alejado de todo lo que no le agrada a Dios, lo que te va a afectar a ti, cuando lo apartas, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios abre puertas. Cuando tú creas que no hayan puertas abiertas, Él bendice ese tiempo. Gálatas 3:29 dice: y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Tú eres un heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Por la fe somos hijos de Abraham, por la fe. Amén. Y yo sé que de una u otra manera, hermano Caleb, hermano, subió y empezó a investigar, hermano, a indagar todo donde lo enviaron, hermano. Pero él lo hizo con toda su fidelidad. También lo hizo con fe. Él no se dejó llevar por lo que vio sus ojos, sino lo que sentía en su corazón, que él estaba sirviendo a Dios. Amén. Si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas de Dios que Dios le hizo. Por eso, hermano, nosotros queremos creerle al Señor. En el contexto, oiga que dice en el verso 25 de Gálatas 3: pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ser esclavos, que era en la ley. Pues por la ley en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, y al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Como hijos de Dios, sabemos que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, hermano, hay bendiciones. Hay bendiciones. Uno habla del otro, se unen a sí mismos y empieza a edificar a nuestras vidas. Empieza a edificar nuestras vidas hasta que nosotros podemos llegar a ser fieles delante del Señor. ¿Qué más? Aquí hay un peligro. Peligro es en Deuteronomio capítulo 7 verso 4, dice: pues ellas desviarían a tus hijos de su fidelidad y los arrastrarían a servir a otros dioses, y la ira de Dios se encendería contra vosotros y os destruiría bien pronto. Usted sabe que el pueblo, hermano, un pueblo elegido por Dios, cuando el Señor los introdujo a la tierra que iban a entrar a poseerla, hermano, Él dijo que iba a echar a todos los enemigos de Él. Amén.
¿Con qué propósito? Para dejarles el camino libre. Pero cuando ellos tenían que llegar a poseerlas y hermano, y que les fuera entregado, hermano, esa tierra, dice que ellos tenían que destruir a los enemigos. Pero dice, deberían destruirlos por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijos, a sus hijas, ni tomarás sus hijas para sus hijos. Esto quiere decir, hermano, que el peligro iba a ser que cuando ellos iban a poseer, pero cuando iban a mezclarse, hermano, con los otros pueblos que estaban ahí, era el peligro. Que iban a volverse en contra de Dios. Que iban a ser infieles. Porque iban a adorar a dioses extraños. ¿Qué debemos de hacer? Quitar esos dioses. Hermano, hoy ya esos dioses, hermano, ya no son de bulto. Muchos confunden, hermano, que ser idólatra, hermano, es andar con un bulto encima. No, hermano. Josué 24:23 exhorta y dice: entonces concluyó Josué, quiten en medio de los dioses extranjeros y prometan fidelidad al Señor Dios de Israel. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo, hermano? Nosotros tenemos que quitar a todo Dios, con D minúscula, a todos los dioses extranjeros. Uno de los dioses que está influyendo mucho en este tiempo, hermano, es el Dios del dinero, es el amor al dinero, al Dios Mamón, Dios del dinero. Muchos están llegando, hermanos, se están dejando de llevar por las riquezas de este mundo, hermano. Yo digo, hermano, nos han enseñado que el dinero no es malo en la bolsa. Ya cuando está en el corazón, hermano, ese es el problema. Porque la raíz de todos los males, ese es el amor al dinero. Y dice que muchos se extraviaron, muchos, hermanos, se perdieron. Amén. Muchos se torturaron, muchos les causó dolor. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo entonces, hermano? Hacer a un lado a ese Dios. ¿A quién estás idolatrando? Tu casa, tu cargo en el trabajo, tu privilegio en la iglesia. Yo no estoy diciendo que es malo el servicio, pero tú tienes que hacer, hermano, ser equilibrado y decir: Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Porque muchos, hermanos, ahora dejaron, hermano, y ahorita que están habilitando todos los servicios, todo lo que hay, hermano, muchos dejan a Dios por involucrarse a otras cosas. Porque la iglesia ahora argumentan y dicen: pero como a la iglesia ahora solo 1 hora les dan permiso para poder compartir la palabra, muy poco. Sí, hermanos, y cuando habían servicios presenciales de 2 horas y media, hora y media, hora 45, hermano, se aburría. Está dejando de ser fiel. Ese es el peligro. Quita esos dioses que te están cambiando tu forma de ser. Amén. Dios te demuestra fidelidad cuando creas que ya no puedes. ¿Dónde te muestra el Señor su fidelidad? Cuando tú ya creas que ya no puedes. Segundo el libro de Samuel 9:1 y 3 dice: entonces el rey preguntó: ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl que yo le pueda cumplir con el compromiso de fidelidad contraído ante Dios? Y Siba respondió al rey: queda todavía un hijo de Jonatán, que es lisiado de ambos pies. Pueda que seas tú, estés en la condición del hijo de Jonatán, Mefiboset, que fue lisiado de ambos pies. ¿Qué te ha lisiado tu caminar en este tiempo? Dios te quiere mostrar tu fidelidad, así como David dijo: ¿habrá alguien? Yo hago la pregunta: ¿habrá alguien que necesita la fidelidad de Dios hoy en tu vida? ¿Qué debes de hacer? Reconocer tu condición,
Reconoce tu condición y Dios se volverá a ti. Cuando tú te vuelvas a Dios, Él se vuelve a ti. Yo quiero ministrarte y dejarte en tu corazón en el nombre de Jesús, que aunque tú permanezcas, aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel para tu vida. Y es un tiempo que la iglesia se levante en fidelidad. Dios quiere hacer la obra en tu vida, y ahí donde tú estás, cierra tus ojos, ora conmigo y habla con el Señor. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia de Cristo, la buena dádiva. Señor, yo bendigo a cada uno, Señor, bendigo a su pastor, a sus pastores, bendigo a cada uno, Señor, y declaro, Señor, que la bendición del cielo y la tierra cae sobre sus vidas. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que nos ha sintonizado, Padre, en este tiempo, Padre, la gloria. Bendícelo, Señor, cúbrelo, guárdalo, satúralo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que se cumpla tu palabra, Señor, mi Dios, Padre, en el Salmo 40:11 dice: y tú, Dios mío, no me dejes sin tus cuidados, por tu gran fidelidad nunca dejes de protegerme. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno por nombre, Señor. Aquel que nos sintonizó y no tiene a Jesucristo en su corazón, que lo pueda recibir, y aquel que se haya alejado de Dios en este tiempo, se vuelva al Señor para que Él pueda alcanzar la misericordia que está preparada para tu vida. Yo bendigo a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús, en este gran privilegio de ministrarle la palabra. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Señor, bendigo sus vidas, bendigo a sus pastores, y gracias, Padre, por este privilegio de poder ministrar la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre su vida, le conceda la petición de su corazón, le guarde, le cuide su entrada y su salida. Recuerde, la fidelidad de Dios para su amada iglesia es igual la fidelidad de la amada para Él, porque Él es fiel. Que el Señor le bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Amén y amén.